Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro Evolución de Richard Dawkins. Prosigamos. Los insectos fueron los primeros domesticadores. Las rosas cuentan la misma historia que los perros, pero con una diferencia, que es relevante para nuestra estrategia de persuasión. La flor de la rosa, incluso antes de que los ojos y las narices humanas se embarcaran en su trabajo de cincelado genético, debía su propia existencia a millones de años de un modelado muy similar por parte de los ojos y las narices de los insectos. Bueno, de sus antenas, que es con lo que huelen los insectos. Y lo mismo se puede aplicar a todas las flores que embellecen nuestros jardines. El girasol, Helianthus anus, es una planta de América del Norte cuya forma silvestre se parece a un áster o a una margarita grande. Los girasoles cultivados actualmente han sido modificados hasta el punto de que sus flores tienen el tamaño de un plato de postre. Los girasoles mamut, obtenidos originalmente en Rusia, llegan a alcanzar entre 4 y 6 metros de altura. El diámetro de su cabeza se acerca a los 30 centímetros, lo que supera en más de 10 veces el tamaño del disco de un girasol silvestre, y normalmente desarrollan una sola cabeza por planta, en lugar de las muchas flores más pequeñas que tiene la planta silvestre. Los rusos comenzaron a cultivar esta flor americana, dicho sea de paso, por razones religiosas. Durante Cuaresma y Adviento, la Iglesia Ortodoxa prohíbe el uso de aceite para cocinar, por una razón que yo, poco instruido en las profundidades de la teología, no presumo de entender. El aceite de girasol se excluyó de esta prohibición. Este hecho desencadenó una presión económica que condujo al cultivo selectivo del girasol. Mucho antes de la era moderna, sin embargo, los nativos americanos habían cultivado estas flores tan nutritivas y espectaculares para alimentarse, para teñir y para decorar, y consiguieron resultados intermedios entre el girasol silvestre y los extravagantes ejemplares de los cultivadores modernos. Pero antes de eso, una vez más, los girasoles, como todas las flores de brillantes colores, deben su existencia al cultivo selectivo realizado por los insectos. Lo mismo se puede decir de la mayoría de las flores que conocemos, probablemente todas las de un color distinto al verde y cuyo olor difiere del habitual olor a planta. Los insectos no han hecho todo el trabajo. En algunas flores, los polinizadores que llevaron a cabo la cría selectiva inicial fueron colibríes, murciélagos o incluso ranas. Pero el principio es el mismo. Las flores de jardín han sido mejoradas todavía más por el ser humano. Pero las flores silvestres con las que empezamos nos llamaron la atención, en primer lugar, porque los insectos y otros agentes selectivos estuvieron ahí antes que nosotros. Generaciones de colibríes y otros polinizadores naturales eligieron a generaciones de flores ancestrales. Es un ejemplo perfectamente válido de la cría selectiva, con la pequeña diferencia de que los criadores eran insectos y colibríes, no humanos. Yo creo desde luego que la diferencia es pequeña. Puede que usted no, en cuyo caso todavía me queda trabajo de persuasión por hacer. ¿Qué nos puede hacer pensar que hay una gran diferencia? Por alguna razón, los humanos cultivan conscientemente, digamos, la rosa púrpura de tono más próximo al negro que pueden, y lo hacen para satisfacer un impulso estético o porque piensan que otra gente pagará dinero por ella. Los insectos no lo hacen por razones estéticas, sino por razones de... Bueno, aquí necesitamos retroceder y repasar todo el asunto de las flores y su relación con sus polinizadores. Esto es lo que sabemos. Por razones en las que no voy a entrar, la esencia de la reproducción sexual es que uno no se fertilice a sí mismo. Si se hiciera, de entrada tendría poco sentido preocuparse por la reproducción sexual. El polen debe ser transportado de alguna forma de una planta a otra. Las plantas hermafroditas, que tienen partes masculinas y femeninas dentro de una flor, normalmente se toman muchas molestias para evitar que la parte masculina fertilice a la femenina. El mismo Darwin estudió la ingeniosa forma en que las onagras lo consiguen. Si damos por supuesta la necesidad de fertilización cruzada, ¿cómo consiguen las flores transportar el polen a través del espacio físico
que las separa de otras flores de la misma especie. La forma obvia es utilizando el viento, y muchas plantas hacen uso de él. El polen es un polvo fino y ligero. Si se libera suficiente cantidad en un día de viento, 1 o 2 granos tendrán la suerte de aterrizar en el sitio adecuado sobre una flor de la especie adecuada. Pero la polinización mediante el aire es un derroche. Se necesita producir una cantidad enorme de polen, como bien saben los que padecen la fiebre del heno. La mayor parte de los granos de polen aterrizan en algún lugar diferente al que deberían y se desperdicia toda la energía y el costoso material. Hay una forma más efectiva de dirigir el polen. ¿Por qué las plantas no eligen la opción animal y caminan por los alrededores en busca de otra planta de la misma especie para después copular con ella? Esta es una pregunta más difícil de lo que parece. No basta simplemente con afirmar que las plantas no caminan, pero me temo que tendremos que aceptarlo de momento. El hecho es que las plantas no caminan, pero los animales caminan, y los animales vuelan y tienen sistemas nerviosos capaces de dirigirlos hacia objetivos particulares con formas y colores específicos. Así que, si hubiera alguna forma de persuadir a un animal de que se embadurnara con polen y luego caminara, o preferiblemente volara hacia otra planta de la especie adecuada. Bien, la respuesta no es un secreto, eso es exactamente lo que ocurre. La historia es en algunos casos muy compleja y siempre fascinante. Muchas flores utilizan comida como soborno, normalmente néctar. Quizá soborno sea una palabra muy fuerte, mejor, ¿pago por los servicios recibidos? Me gustan las dos expresiones siempre y cuando no las interpretemos en el sentido humano. El néctar es un jarabe dulce que fabrican las plantas solo y específicamente para pagar y recargar a las abejas, mariposas, colibríes, murciélagos y otros medios de transporte de alquiler. Es costoso de fabricar, pues se lleva una parte de la energía de la luz solar atrapada por las hojas, que son los paneles solares de las plantas. Desde el punto de vista de las abejas y de los colibríes, es combustible de aviación de alta energía. La energía atrapada en los azúcares del néctar podría ser utilizada para otra función en la economía de la planta, quizá para fabricar raíces o para llenar los almacenes subterráneos que llamamos tubérculos o bulbos, o incluso para elaborar grandes cantidades de polen para dispersarlo a los 4 vientos. Evidentemente, a una gran cantidad de especies de plantas les compensa pagar a los insectos y los pájaros por sus alas y recargar sus músculos con azúcar. No es una ventaja abrumadora, sin embargo, ya que algunas plantas utilizan la polinización aérea, presumiblemente porque los detalles de sus circunstancias económicas inclinan la balanza en ese sentido. Las plantas mantienen una economía de su energía y, como en cualquier economía, hay diferentes opciones que compensan más o menos, según las circunstancias. Esta es una lección importante en la evolución, dicho sea de paso. Diferentes especies hacen cosas de modos distintos y a menudo no comprendemos esas disparidades hasta que hemos estudiado la economía completa de la especie. Si la polinización aérea está en un extremo de la cadena de técnicas de fertilización cruzada, ¿deberíamos llamarlo el extremo derrochador? Lo que hay en el otro extremo sería la bala mágica. Se puede confiar en muy pocos insectos para que vayan como una bala mágica directos desde la flor donde cogieron el polen hasta otra de la especie adecuada. Algunos van a cualquier flor antigua o posiblemente a cualquier flor del color adecuado, y aún así es una cuestión de suerte que ésta sea de la misma especie que la flor que acaba de pagarle con néctar. Sin embargo, hay algunos ejemplos maravillosos de flores que están muy cerca del extremo de la bala mágica en esta cadena. Muy arriba en la lista se encuentran las orquídeas, y no es ninguna sorpresa que Darwin les dedicara todo un libro, La fecundación de las orquídeas. Darwin y el co-descubridor de la selección natural, Wallace, fijaron su atención sobre una sorprendente orquídea de Madagascar, Angraecum sesquipedale. Véanse páginas en color 4 a 5. Y ambos hicieron la misma extraordinaria predicción que se confirmó triunfalmente más tarde. La orquídea tiene nectarios tubulares que llegan a alcanzar más de 11 pulgadas, según la regla de Darwin. Estos son casi 30 centímetros. Una especie cercana, Angraecum logincalcar, posee apéndices para conducir el néctar aún más largos, de hasta 40 centímetros, más de 15 pulgadas. En su libro,
Darwin predijo, basándose únicamente en la existencia de Angraecum sesquipedale, que debía de haber polillas capaces de extender la lengua hasta una longitud de entre 10 y 11 pulgadas. 5 años más tarde, Wallace, no está claro si había leído el libro de Darwin, mencionó varias polillas cuyas probóscides estaban cerca de ser suficientemente largas como para satisfacer el requisito. He examinado cuidadosamente las probóscides de un espécimen de Macrocilla cluentius de Sudamérica en la colección del Museo Británico y he descubierto que tiene 9 pulgadas y cuarto de longitud. Otro de África tropical, Macrocilla morgani, tiene 7 pulgadas y media. Una especie que tuviera una probóscide 2 o 3 pulgadas más larga podría alcanzar el néctar de las flores más grandes de Angraecum sesquipedale, cuyos nectarios varían en longitud de 10 a 14 pulgadas. Se puede predecir que existe en Madagascar una polilla con esas características, y los naturalistas que visiten la isla deberían buscarla con tanta confianza como los astrónomos buscaron el planeta Neptuno, y tendrán el mismo éxito. En 1903, después de la muerte de Darwin, pero aún en vida de Wallace, se descubrió una polilla desconocida hasta ese momento que resultó satisfacer la predicción de Darwin-Wallace, y fue honrada con el nombre subespecífico praedicta. Pero ni siquiera la Xanthopan morgani praedicta, la polilla halcón de Darwin, está suficientemente bien dotada para polinizar a la A. longicalcar. Y la presencia de esta flor nos anima a sospechar con la misma confianza con la que Wallace se refirió al descubrimiento del planeta Neptuno de la existencia de una polilla con una lengua todavía más larga. Dicho sea de paso, este pequeño ejemplo muestra la falsedad, una vez más, de la afirmación de que la ciencia de la evolución no puede ser predictiva porque trata sobre la historia pasada. La predicción de Darwin-Wallace es perfectamente válida, aun cuando la polilla praedicta haya existido antes de que ellos la hicieran. Estaban prediciendo que, en algún momento en el futuro, alguien descubriría una polilla con la lengua suficientemente larga como para alcanzar el néctar dentro de la A. sesquipedale. Los insectos tienen buena visión en color, pero todo su espectro está desplazado hacia el ultravioleta y se aleja del infrarrojo. Como nosotros, ven el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Sin embargo, a diferencia de nosotros, también ven bien en el rango del ultravioleta, y no ven el rojo en nuestro extremo del espectro. Si se tiene una flor tubular roja en el jardín, se puede hacer una buena apuesta, aunque no una predicción segura, de que en su hábitat natural no es polinizada por insectos, sino por pájaros, que ven bien en el extremo rojo del espectro, quizá por colibríes, si es una planta del Nuevo Mundo, o por suimangas, si es del Viejo Mundo. Las flores que nosotros vemos sin color pueden estar espléndidamente decoradas con manchas o franjas para beneficio de los insectos, aunque es una ornamentación que no podemos percibir porque somos ciegos al ultravioleta. Muchas flores guían a las abejas hacia la tierra mediante marcas pintadas sobre su superficie con pigmentos ultravioleta que el ojo humano no puede ver. La onagra, o Enothera bienis, nos parece amarilla, pero si se toma una fotografía con un filtro ultravioleta se puede ver un patrón que las abejas reconocen, pero que nosotros no podemos ver con visión normal. Véanse páginas de color 4 a 5. En la fotografía aparece como rojo, pero es un color falso, una elección arbitraria hecha en el proceso fotográfico. No significa que las abejas lo vean como rojo. Nadie sabe qué aspecto tiene el ultravioleta, o el amarillo o cualquier otro color, para una abeja. Ni siquiera sabemos cómo vemos nosotros el rojo, una vieja historia filosófica. Una pradera llena de flores es la Times Square de la naturaleza, el Piccadilly Circus de la naturaleza. Un cartel de neón moviéndose despacio, que cambia de semana en semana a medida que las diferentes flores entran en la estación, y es cuidadosamente anunciado por pistas tales como la duración cambiante de los días, que sirve para sincronizarse con otras flores de la misma especie. Salpicada por los verdes lienzos de una pradera, ha sido moldeada y coloreada, magnificada y engalanada por las selecciones anteriores realizadas por los ojos de los animales, los ojos de las abejas, de las mariposas, de los círfidos. En los bosques del Nuevo Mundo tendríamos que añadir a la lista los del colibrí y en los bosques africanos los de las suimangas. A propósito,
los colibríes y las suimangas no tienen una relación particularmente cercana. Tienen un aspecto y un comportamiento parecidos porque la evolución les ha hecho converger en la misma forma de vida, revoloteando alrededor de las flores y el néctar, aunque también comen insectos. Sus largos picos, especialmente aptos para penetrar los nectarios, se extienden con lenguas todavía más largas. Las suimangas tienen menos capacidad de maniobra en vuelo que los colibríes, que pueden incluso volar hacia atrás como un helicóptero. Los esfinge colibríes también son convergentes, aunque desde una posición mucho más lejana en el reino animal, y son también consumados revoloteadores con lenguas espectacularmente largas. Los 3 tipos de libadores de néctar pueden verse en la página color 5. Volveremos a la evolución convergente más tarde, después de que entendamos correctamente la selección natural. En este capítulo nos están seduciendo las flores, que nos llevan paso a paso, marcando el camino hacia esa comprensión. Los ojos de los colibríes, los ojos de los esfinge colibríes, los ojos de las mariposas, los ojos de los sírfidos, los ojos de las abejas, están dirigidos especialmente hacia las flores silvestres, generación tras generación, proporcionándoles forma, color, olor, dándoles patrones y moteados de forma casi idéntica a como harían más tarde los ojos humanos con las variedades de jardín, y con perros, vacas, coles y maíz. Para la flor, la polinización mediante los insectos representa una enorme ventaja en su economía en comparación con la polinización por diseminación al viento. Incluso si una abeja visita flores de manera indiscriminada, libando con promiscuidad de los botones de oro a las azulinas, de las amapolas a las celidonias, un grano de polen adherido a su peludo abdomen tiene mucha mayor probabilidad de llegar al objetivo adecuado, una segunda flor de la misma especie, de la que tendría si fuera esparcido por el viento. Sería un poco más efectiva con una abeja con preferencia por un color particular, digamos el azul, o con una abeja que, aunque no prefiera a un largo plazo un color, tienda a adquirir hábitos de color, de tal forma que elija colores según los viajes. Mejor aún sería un insecto que visitara flores de una única especie, y hay flores como la orquídea de Madagascar, inspirada en la predicción de Darwin Wallace, cuyo néctar está disponible únicamente para ciertos insectos que se especializan en ese tipo de flor y se benefician de su monopolio sobre ella. Estas polillas de Madagascar son las balas mágicas definitivas. Desde el punto de vista de una polilla, las flores que proporcionan néctar de forma fiable son como dóciles vacas lecheras. Desde el punto de vista de las flores, las polillas que trasladan de forma segura su polen a otras flores de la misma especie son como un servicio de transporte urgente o como palomas mensajeras bien entrenadas. Cada lado podría decir que ha domesticado al otro, criándolo selectivamente para que haga un trabajo mejor que el que hacía antes. Los criadores humanos de rosas de concurso han obtenido efectos en las flores casi exactamente de los mismos tipos que los que han conseguido los insectos, solo exagerándolos un poco. Los insectos cultivan flores para que sean brillantes y vistosas. Los jardineros las hacen aún más brillantes y vistosas. Los insectos lograron que las rosas tengan una fragancia agradable. Luego llegamos nosotros e hicimos que lo fuera más todavía. No deja de ser una coincidencia afortunada que las fragancias que gustan a las abejas y a las mariposas nos gusten a nosotros también. Las flores como la apestosa Benjamín, Trillium erectum, o la flor cadáver, Amorphophallus titanum, que utilizan moscas de la carne o escarabajos carroñeros como polinizadores, nos resultan nauseabundas, porque desprenden el olor de la carne en putrefacción. Supongo que los domesticadores humanos no realzan sus aromas. Por supuesto que la relación entre los insectos y las flores es una calle de dos sentidos y no debemos dejar de mirar en las dos direcciones. Los insectos pueden seleccionar flores para que sean más bonitas, pero no porque ellos disfruten de la belleza. Más bien, las flores se benefician de ser percibidas como atractivas por los insectos. Los insectos, al elegir las flores más atractivas para visitarlas, seleccionan de manera inadvertida su belleza floral. Al mismo tiempo, las flores escogen a los insectos por su habilidad para polinizar. Por lo que de nuevo, deduzco que los insectos seleccionan a las flores por su capacidad de proporcionar néctar, como granjeros que se decantan por frisonas con ubres enormes. Pero a las flores les interesa racionar su néctar. Si un insecto se sacia,
no tendrá incentivo para seguir y buscar una segunda flor. Malas noticias para la primera flor, para la que una segunda visita, la de polinización, es el objetivo de todo el ejercicio. Desde el punto de vista de las flores, se debe mantener un delicado equilibrio entre proporcionar demasiado néctar, no hay visita a una segunda flor, y demasiado poco, no hay incentivo para visitar la primera flor. Los insectos han ordeñado a las flores por su néctar y las han seleccionado para que tengan más producción, probablemente encontrando resistencia por parte de las flores, como hemos visto. ¿Habrán seleccionado los apicultores o los horticultores, pensando en los intereses de los apicultores, flores para que sean todavía más productivas en néctar, igual que los granjeros hacen con las vacas frisonas o las de Jersey? Me gustaría saber la respuesta. Mientras tanto, no hay duda del paralelismo entre los horticultores, como seleccionadores de flores olorosas y bonitas, y las abejas y mariposas, los colibríes y las suimangas. Tú eres mi selección natural. ¿Existen otros ejemplos de cría selectiva realizada por ojos no humanos? Sí, claro. Piense en el apagado y camuflado plumaje de un faisán hembra y compárelo con el llamativo macho de la misma especie. No cabe duda de que, si su supervivencia individual fuera lo único que importara, el macho de faisán dorado preferiría parecerse a la hembra o a una versión crecida de como era de polluelo. La hembra y los pollos están muy bien camuflados y esa es la forma que tendría el macho si su supervivencia individual fuese prioritaria. Lo mismo pasa con otros faisanes, como el Lady Amhersty y el más familiar faisán común. Los machos parecen extravagantes y peligrosamente atractivos para los depredadores, pero cada especie de una forma muy diferente. Las hembras están camufladas, tienen un color pardo y todas las especies son muy parecidas. ¿Qué está pasando aquí? Una forma de explicarlo es como Darwin lo haría: selección sexual. Pero otra forma, que se adapta mejor a mi camino de rosas, es cría selectiva de machos por parte de las hembras. Los colores brillantes pueden atraer depredadores, pero atraen también a los faisanes hembra. Generaciones de hembras han elegido aparearse con machos brillantes, relucientes, en lugar de con las criaturas marrones o pardas en que se habrían convertido los machos de no haber intervenido la presión selectiva de las hembras. Lo mismo hicieron las hembras de los pavos reales, criando de modo selectivo pavos reales macho. Las hembras del ave del paraíso y muchas otras especies de aves, mamíferos, peces, anfibios, reptiles e insectos, grupos en los que las hembras, normalmente ellas, por razones en las que no necesitamos entrar, son las que eligen entre los machos competidores. Tal como ocurre con las flores de jardín, los criadores humanos de faisanes han mejorado el trabajo de selección anterior de los faisanes hembra, produciendo variantes espectaculares del faisán dorado, por ejemplo, aunque más bien han elegido 2 o 3 mutaciones en lugar de dar forma gradual al ave a lo largo de generaciones de cría selectiva. Los humanos también han criado de modo selectivo algunas variedades sorprendentes de palomas, que Darwin conocía de primera mano, y de gallinas, descendientes de un pájaro del lejano oriente, el ave roja de la jungla Gallus gallus. Este capítulo versa principalmente sobre la selección mediante los ojos, pero otros sentidos pueden hacer lo mismo. Los aficionados han criado canarios tanto por su forma de cantar como por su apariencia. El canario salvaje es un pinzón marrón muy poco espectacular desde un punto de vista visual. Los criadores selectivos han cogido la paleta de colores que ofrece la variación aleatoria genética y han creado un color suficientemente distintivo como para que aparezca en el nombre del pájaro, canario amarillo. Por otro lado, la denominación del pájaro viene del nombre de las islas, no al revés, como sucede en el caso de las Islas Galápagos, cuya designación procede de la palabra española empleada para tortoise. Pero los canarios son conocidos por su forma de cantar, y eso también ha sido modificado y enriquecido por los criadores humanos. Se han producido varios tipos de cantantes, como los rollers, que han sido seleccionados para cantar con el pico cerrado, los water sluggers, cuyo canto suena como el agua burbujeando, y los timbrados, que producen notas metálicas similares al sonido de las campanas, junto con un charloteo parecido al de las castañuelas que recuerda sus orígenes españoles.
Los cantos seleccionados por domesticación son más largos, más intensos y más frecuentes que los de tipo ancestral salvaje. Pero todos ellos, tan apreciados, han sido obtenidos a partir de elementos que se encuentran en los canarios salvajes, al igual que los hábitos y habilidades de varias razas de perros proceden de elementos que se encuentran en el repertorio conductual de los lobos. Una vez más, los criadores humanos se han limitado a trabajar sobre los esfuerzos selectivos anteriores de los pájaros hembra. A lo largo de generaciones, los canarios hembras seleccionaron inadvertidamente machos por su capacidad para cantar, eligiendo aparearse con aquellos cuyos trinos resultaban especialmente atractivos. En el caso particular de los canarios, sabemos algo más. Los canarios y las tórtolas domésticas han sido ampliamente elegidos para la investigación sobre hormonas y comportamiento reproductivo. Se sabe que en ambas especies el sonido de la vocalización del macho, incluso de una grabación en una cinta, hace que se hinche el ovario de las hembras y segregue hormonas que las sitúan en un estado favorable a la reproducción y las vuelven más receptivas al apareamiento. Podríamos decir que los canarios machos manipulan a las hembras cantándoles. Es casi como si estuvieran administrándoles inyecciones de hormonas. Podríamos decir también que las hembras crían selectivamente machos para que sean cada vez mejores cantantes. Estas dos formas de enfocar el asunto constituyen las dos caras de una misma moneda. Por cierto, al igual que con otras especies de pájaros, existe una complicación. El canto no solo es atractivo para las hembras, además es disuasorio para los machos rivales. Pero dejaremos esto a un lado de momento. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos y deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.